La ciudad de Milwaukee, Wisconsin, es tristemente conocida por guardar un pasado oscuro. Ha sido escenario de los crímenes más escalofriantes de Estados Unidos, cometidos en la década de los 80 por el asesino en serie Jeffrey Dahmer. En la actualidad, el panorama parece no ser demasiado diferente al de aquella espeluznante época. Puntualmente abril de 2024 fue un mes marcado por el pánico y el horror. El segundo día de ese mes, una joven se presentó a la estación policial para reportar la desaparición de su amiga Shade Robinson, de 19 años. La joven estudiante de Derecho había asistido a una cita con un hombre la noche anterior, y cuando llegó el momento de presentarse a su trabajo a la mañana siguiente, no apareció. Esta fue la primera alarma, ya que no era un comportamiento habitual en ella. Pero la preocupación comenzó a crecer cuando tampoco respondió a ninguno de los insistentes mensajes y llamadas de su familia. Nadie sabía que al momento de erradicar la denuncia, ya se había iniciado una investigación paralela, luego de que se descubriera algo macabro. En las primeras horas del 2 de abril, personas que paseaban por un parque de la ciudad habían encontrado restos humanos. Las siguientes horas y días fueron una combinación de angustia e incertidumbre, mientras la policía trabajaba a contrarreloj para esclarecer el caso. La desaparición de Shade se convertía en noticia en toda la ciudad. Milwaukee, una vez más, se encontraba en el ojo de la tormenta, pero nadie imaginaba la magnitud del horror que estaba a punto de revelarse. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Shade Carlina Robinson nació el 10 de mayo de 2004 en Vicksburg, Mississippi. Fue la única hija del matrimonio entre Sheena Scarborough y Carlos Robinson. Cuando tenía apenas un año, sus padres se separaron y Shade se mudó junto a su madre a la casa de sus abuelos en Milwaukee. Esa ciudad fue el lugar donde Shade pasó gran parte de su vida, desarrollando su carácter y determinación desde una edad temprana. Siempre se caracterizó por ser una niña curiosa y llena de energía. Buscaba explorar el mundo que la rodeaba y se involucraba en distintas actividades. Jugaba al fútbol y formaba parte de las Girl Scouts, lo que le permitió descubrir su talento innato para el liderazgo, el trabajo en equipo y la disciplina. Aunque su padre vivía en Florida, Shade mantenía un vínculo cercano con él, viajando con frecuencia para visitarlo. Este constante ir y venir entre los dos estados la hizo independiente y responsable. Con el paso del tiempo, Shade comenzó a descubrir cuáles eran sus pasiones. Tenía una gran inclinación por las artes, especialmente por el rap y la danza. Sin embargo, su interés no se limitaba solo a estas disciplinas. En un futuro, soñaba con servir a su país, formando parte de las Fuerzas Armadas. Shade se destacó como una estudiante ejemplar, pero esto no le impidió que tuviera que enfrentarse a algunos desafíos. En séptimo grado, luego de atravesar ciertos problemas en la escuela, cuyos detalles no se han hecho conocidos, decidió que lo mejor sería mudarse a Florida para vivir con su padre. A pesar del cambio de entorno, supo adaptarse y continuar su camino con la misma fuerza de siempre. Una vez más, volvió a sobresalir por su rendimiento académico. Todos la veían como una alumna aplicada, determinada y con una confianza en sí misma que, lejos de caer en la arrogancia, la hacían única y admirable. En 2019, después de haber pasado varios años en Florida, Shade tomó la decisión de regresar a Milwaukee con su madre. En esa etapa de su vida también comenzó a tener sus primeras experiencias laborales. Durante su último año de secundaria, en 2021, le dedicó tanto esfuerzo a sus estudios que logró terminar un semestre antes de lo previsto. Para 2024, con 19 años, Shade ya era un ejemplo de independencia y autosuficiencia. Estaba cursando la carrera de arte en la Universidad Técnica del área de Milwaukee y más adelante
tenía planes de continuar su formación en derecho penal. Su vida era un constante equilibrio entre el estudio y el trabajo, ya que tenía 2 empleos a tiempo completo. Gracias a eso, logró ahorrar lo suficiente como para comprarse su propio auto y dejar la casa de su madre para alquilar un departamento. Uno de sus trabajos era en Pizza Shuttle, donde su ética de trabajo y responsabilidad le valieron un ascenso a gerente, y su segundo empleo era en el Wisconsin Country Club, donde también consiguió un lugar para su hermana menor, asegurándose de que ella también tuviera sus mismas oportunidades. No había dudas de que Shade tenía un futuro prometedor por delante. A tan corta edad, sin perder de vista sus objetivos, había logrado más de lo que mucha gente logra a lo largo de su vida. Pero como toda joven de 19 años, también anhelaba encontrar el amor. Nunca hubiese imaginado que durante esa búsqueda, su vida estaría en peligro. El 1 de abril de 2024 comenzó como un día normal para Shade. Como de costumbre, asistió a su turno en la pizzería Shuttle. Antes de comenzar su jornada laboral, habló con su madre por FaceTime, como solían hacerlo. Durante sus horas de trabajo, Shade se mostró emocionada y algo ansiosa, porque esa noche tenía una cita con un hombre que había conocido a través de una aplicación. Cuando salió de Pizza Shuttle, se dirigió a su encuentro. Sin embargo, esa sería la última vez que alguien de su círculo cercano sabría de ella. Al día siguiente, el 2 de abril, la joven de 19 años no se presentó a su trabajo. Esto llamó la atención de sus compañeros, ya que no se había reportado enferma, y no era habitual en ella que faltara sin previo aviso. Sus compañeros comenzaron a escribirle y a llamarla a su celular, pero en ninguno de los intentos tuvieron respuesta. Sus familiares y amigos tampoco sabían de ella. La última vez que habían hablado había sido el día anterior. A medida que avanzaban las horas y nadie lograba contactarla, la preocupación comenzó a ganar terreno dentro de su entorno. Definitivamente, era algo completamente fuera de su comportamiento habitual. Cuando la luz del sol se apagó y las noticias sobre el paradero de Shade seguían sin aparecer, una de sus amigas decidió acudir a la policía y reportar su desaparición. Antes de hacerlo, revisó la última actividad de Shade en sus redes sociales y descubrió que había publicado en Snapchat que estaba en Duke's Water, un bar cercano al río Milwaukee, alrededor de las 9 de la noche del día anterior. Ese fue un dato clave para la posterior investigación. El 3 de abril, sin haber obtenido ninguna noticia sobre su paradero, la policía visitó su departamento. Golpearon la puerta, pero tampoco obtuvieron respuesta. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que, en paralelo, las autoridades habían hecho un descubrimiento aterrador en otra parte de la ciudad. Alrededor de las 7:30 de la mañana del 2 de abril, el Departamento de Bomberos de Milwaukee había recibido el aviso de vecinos que habían encontrado un auto prendiéndose fuego. Cuando llegaron al lugar, encontraron un Honda Civic 2020 envuelto en llamas. Afortunadamente no había personas en el interior del vehículo, pero dentro de la cajuela había un abrigo negro y un jean rasgado, entre otras prendas femeninas. También encontraron un teléfono. Las autoridades debían averiguar a quién pertenecía el auto, y esos elementos iban a facilitar la tarea. A lo largo del día, se hicieron otros hallazgos que terminaron por encender las alarmas de las autoridades y de la población. Horas después del descubrimiento del auto incendiado, el departamento de sheriff del condado de Milwaukee fue convocado al parque Warnemont. Una persona que paseaba por el lugar mientras esperaba a un amigo se había llevado una sorpresa aterradora. En la orilla de la playa encontró una pierna humana. Los restos fueron examinados por especialistas forenses, quienes determinaron que pertenecía a una mujer afroamericana y que su estatura aproximada era de 1.52 metros de altura. Mientras tanto, la policía seguía con la investigación sobre la desaparición de Shade. La agente que había ido a su departamento se enteró del macabro descubrimiento del parque Warnemont y notó que la descripción física hecha en la denuncia de desaparición de Shade coincidía con las características de la víctima del hallazgo en el parque. Además, pocas horas después, se confirmó que el auto incendiado
pertenecía justamente a Shade Robinson. Un oficial de la policía y un sheriff volvieron al departamento de Shade para obtener más información. Allí hablaron con el encargado de mantenimiento del edificio, quienes les comentó que la habían visto por última vez en la mañana del 1 de abril. Según él, Shade estaba emocionada porque tenía una cita después del trabajo. Los oficiales revisaron las cámaras de seguridad del edificio y vieron que Shade salió de su departamento alrededor de las 9 de la mañana del 1 de abril y nunca regresó. Con esa información, los investigadores solicitaron los registros de llamadas a la compañía Verizon Wireless. Descubrieron que su último mensaje de texto había sido enviado a un número con código de área 262. Aunque no sabían quién era, por el contenido de la conversación, podían asegurar que se trataba de la persona con la que Shade había quedado de verse esa noche. Con el chat a su disposición, las autoridades pudieron determinar que Shade y su cita se habían encontrado en el bar Twisted Fisherman. Al revisar las cámaras del establecimiento y hablar con empleados, se confirmó que Shade y el hombre habían estado allí aquella noche. Otro dato clave surgió cuando la amiga que denunció su desaparición mencionó que tenía acceso al Live 360, una aplicación utilizada para rastrear la ubicación de amigos y familiares. Según el registro de la aplicación, la última ubicación conocida de Shade fue en el Parque Warnemont, a las 4:30 de la mañana del 2 de abril. Entonces los investigadores pudieron reconstruir los movimientos de Shade. Durante la tarde y noche del 1 de abril, supieron que se encontraría con su cita a las 5 de la tarde, en un lugar llamado Brad House, pero a último momento, el hombre cambió el destino al bar Twisted Fisherman, porque había trabajado en ese lugar y necesitaba recoger algunos papeles que habían quedado allí. Shade aceptó sin problema, y a las 5:20 llegó a Twisted Fisherman. Él ya estaba ahí esperándola. Sentados en la barra, pidieron algunos tragos y comida. Una hora más tarde, se fueron juntos, subieron al auto de Shade y fueron hacia Duke Water, un bar cercano al río Milwaukee. Allí permanecieron durante 3 horas. Luego se dirigieron a una zona residencial al suroeste de la ciudad, donde pasaron varias horas más. Durante la madrugada, el teléfono de Shade registró un movimiento hacia el Parque Warnemont, y a las 4:35 de la madrugada, la aplicación dejó de rastrearla porque la batería del celular se agotó. La sumatoria de los indicios encontrados llevó a los investigadores a una terrible conclusión. El caso ya no se trataba de una desaparición, sino de un homicidio. Las pistas apuntaban a que Shade Robinson había sido víctima de un crimen brutal, y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Gracias a la eficiencia de las autoridades, la investigación por el homicidio de Shade Robinson avanzó rápidamente. Ya tenían a un principal sospechoso, aunque su identidad seguía siendo un misterio. Sabían que el hombre con el que Shade había salido la noche de su desaparición era la última persona en haberla visto con vida, y con las pruebas recabadas hasta el momento, tenían suficientes elementos como para conseguir una orden de arresto y de allanamiento para el domicilio al que los había conducido el celular de la joven. El 4 de abril a la 1 de la tarde, la policía llegó a la casa del sospechoso y lo arrestó. Finalmente se confirmó que se trataba de Maxwell Anderson, un hombre de 33 años, que era hijo de un importante empresario de la zona. A raíz de su detención, se supo que a lo largo de su vida había tenido una conducta problemática. Incluso su padre lo había contratado para que trabajara con él en el negocio familiar, pero lo terminó despidiendo porque no estaba apto para el puesto. Anderson también era veterano de la Marina, aunque en el último tiempo se había dedicado a trabajar como bartender en distintos bares de la ciudad, porque nunca duraba mucho tiempo en uno fijo. Además, sus antecedentes mostraban que había sido arrestado en 3 oportunidades, entre 2014 y 2019, por delitos menores como desorden público. A lo largo de la investigación, se intentó determinar cómo se habían conocido Shade y Maxwell. Si bien inicialmente se creyó que había sido por una aplicación de citas, las autoridades no descartaron que hubieran entablado contacto en un bar donde Anderson trabajaba, ya que era un lugar que Shade y sus amigas solían frecuentar. Minutos después de la detención,
Los investigadores comenzaron con la inspección en la vivienda del sospechoso. En una de las habitaciones se encontraron manchas de sangre en la ropa de cama, así como en la pared que conducía al sótano. Además, en ese sector de la casa, hallaron bidones de gasolina y sierras eléctricas, lo que generó aún más sospechas sobre su autoría en el crimen. En los días posteriores, la búsqueda de indicios continuó. El 6 de abril regresaron a la zona donde había sido encontrado el auto incendiado de Shade. Fue entonces cuando, a una cuadra de distancia, hallaron un pie humano, al que enviaron a análisis forense. Los especialistas confirmaron que el color de piel, el tamaño del pie y el esmalte de uñas color rosa coincidían con la pierna que habían encontrado días antes. Los investigadores continuaron con la revisión de cámaras de seguridad de la zona. Gracias a esto, obtuvieron una pieza clave para consolidar la acusación contra Maxwell Anderson. En los videos, el hombre fue captado saliendo del auto de Shade y después prenderle fuego. Además, varias personas que pasaban por el área en ese momento lo señalaban como el responsable. Luego se le observó tomando un autobús en las cercanías del lugar. Por otra parte, un testigo clave que conocía a Anderson reveló una información alarmante en su declaración. Después de haberse enterado de lo que había ocurrido con Shade, se acercó a la estación policial y contó que el 5 de marzo, un mes antes del asesinato, Anderson le había contado que tenía un plan, que consistía en salir con una chica, atraerla a su sótano, dispararle y desmembrar su cuerpo para dispersar las partes por la ciudad. Esta declaración fue aún más perturbadora cuando el testigo afirmó que días antes del crimen había visto la casa del sospechoso y había visto que el sótano estaba cubierto de nylon y guardaba 3 sierras, una lona y un área preparada con elementos de índole íntimo. El sótano de Anderson alarmó a las autoridades y a la población sobre otra posible víctima que hubiera caído en sus garras. Por ello comenzaron a investigar más casos aparte del de Shade. Supieron que en febrero de 2024 había interactuado con una mujer en el bar y la había invitado a su casa, pero en ese momento la mujer comenzó a sentirse mal, lo que le hizo sospechar que le había puesto alguna sustancia a su bebida y pudo escapar a tiempo del inminente peligro. Con todas las pruebas recabadas, que dejaron en evidencia la premeditación del asesinato y la brutalidad con la que había actuado, la fiscalía construyó un caso sólido contra Maxwell Anderson y el 12 de abril, a 10 días de la desaparición de Shade, fue formalmente acusado de homicidio en primer grado, mutilación de un cuerpo y de incendiar las evidencias. Aunque en todo momento Anderson se declaró inocente, actualmente se espera que el juicio en su contra comience en mayo de 2025. El caso de Shade Robinson dejó una profunda marca que se inició en Milwaukee, pero se expandió al resto del país. Su asesinato no solo devastó a su familia y amigos, sino que también desató una serie de interrogantes sobre la negligencia, el racismo y la seguridad de las mujeres en la sociedad. Cuando Carlos Robinson, el padre de Shade, se enteró de que una persona ya conocía los planes de Maxwell Anderson y no hizo nada para detenerlo, no pudo ocultar su indignación. El hombre confesó públicamente que esa información alimentaba su rabia, porque indicaba que su hija podría haberse salvado si ese testigo hubiese hecho algo para detener a Anderson a tiempo, pero en lugar de eso, decidió ignorar lo que había escuchado y visto, hasta que fue demasiado tarde. Además de soportar el sufrimiento de perder a Shade en aberrantes circunstancias, la familia Robinson tuvo que enfrentar el dolor adicional de no poder despedirla adecuadamente. A la fecha de grabación de ese video, aún no se ha encontrado todo su cuerpo. Si bien el 18 de abril se encontraron más de sus restos a lo largo de la orilla del lago Michigan, en el sur de Milwaukee, otras partes de su cuerpo aparecieron en lugares más lejanos, como Waukegan, Illinois. La incertidumbre de no haber recuperado a Shade por completo dejó una herida abierta en su familia y la gran incógnita sobre la causa de su deceso. En honor a su memoria, la comunidad de Milwaukee se unió para recaudar fondos con la intención de construir un monumento público en el Parque Warnemont, el mismo lugar donde se habían encontrado partes de sus restos. Inicialmente el condado se haría cargo de los gastos, pero el proyecto fue descartado cuando varios miembros del Comité de Parques y Cultura del Condado de Milwaukee
y otros sectores de la comunidad se opusieron a la propuesta. Además de negarse, los opositores comenzaron una polémica al referirse a la familia de la víctima con comentarios racistas. Sobre esto, el supervisor del condado, Juan Miguel Martínez, dijo que era una vergüenza que la gente trate a una madre en duelo de esa manera y convierta el asunto en una cuestión racial, mostrando las partes más repugnantes y detestables de la sociedad. Ante el rechazo, un empresario local, dueño de un restaurante, decidió actuar por su cuenta. En febrero de 2025, organizó un evento para recaudar fondos y llevar a cabo el proyecto del monumento, asegurando que la memoria de Shade no fuera olvidada. El dolor para su familia sigue siendo insoportable. Sheena Scarborough, la madre de Shade, expresó que siente dolor físico, como si estuviera viviendo en carne propia lo que le hicieron a su hija. Pero aún así, decidió transformar su dolor en acción. Se unió a legisladores locales para impulsar la creación de un grupo de trabajo destinado a recopilar estadísticas sobre cuántas mujeres y niñas afroamericanas están desaparecidas en la actualidad, así como datos sobre el número de casos de asesinato en su comunidad. La lucha por la justicia de Shade no termina con el arresto de su asesino, sino que continúa con el objetivo de proteger a otras jóvenes y evitar que sus sueños sean arrebatados. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.